Hola, mi nombre es Lady Vergel y junto a mi compañera Wendy Rodelo analizaremos un caso sobre riesgos laborales en Colombia. En este video vamos a analizar el caso de Juan Pérez, un trabajador de la construcción que sufrió un grave accidente laboral mientras realizaba sus actividades. Como consecuencia del accidente, Juan presentó múltiples lesiones y una pérdida de capacidad laboral del 50,1%. A partir de este caso hablaremos sobre las decisiones legales que debe tomar el empleador, las acciones que debe realizar Recursos Humanos y los derechos que tiene Juan como trabajador. También revisaremos las principales normas que se aplican al caso y algunas soluciones que permitan garantizar su protección y prevenir que situaciones similares vuelvan a ocurrir. El objetivo es comprender la importancia de cumplir la legislación laboral y de fortalecer la seguridad y salud en el trabajo para proteger la vida y el bienestar de los trabajadores. En primer lugar, analizamos las decisiones legales que debe tomar el empleador frente al accidente de Juan Pérez. Lo primero es reportar oportunamente el accidente a la ARL y la EPS y garantizar que Juan reciba toda la atención médica y el proceso de rehabilitación que necesite. También debe facilitar el proceso de calificación de la pérdida de capacidad laboral, que en este caso fue del 50,1%, y coordinar con la ARL las prestaciones económicas que correspondan. Además, el empleador debe analizar, de acuerdo con las recomendaciones médicas, la posibilidad de reincorporar o reubicar a Juan en un cargo compatible con sus capacidades. Finalmente, debe investigar las causas del accidente, identificar las fallas que pudieron ocasionarlo y establecer medidas correctivas para evitar que vuelva a suceder. En resumen, las decisiones del empleador deben estar orientadas no solo a cumplir la ley, sino también a proteger la salud, los derechos y el bienestar del trabajador. Ahora vamos a hablar de las acciones que debe implementar Recursos Humanos tanto antes como después de que ocurra un accidente laboral. Antes del accidente, Recursos Humanos debe tener un papel principalmente preventivo. Esto significa trabajar junto con el área de seguridad y salud en el trabajo para identificar los riesgos presentes en la empresa, especialmente en actividades de construcción. También debe asegurarse de que los trabajadores reciban capacitación, utilicen correctamente sus elementos de protección personal y que los equipos y herramientas se encuentren en buenas condiciones. Además, es importante verificar que los trabajadores estén afiliados a la ARL y que la empresa cuente con planes de emergencia actualizados. Todo esto busca crear una verdadera cultura de prevención y evitar que ocurran accidentes. Después del accidente, como en el caso de Juan Pérez, Recursos Humanos debe actuar de manera rápida y organizada. Primero, debe garantizar que el trabajador reciba la atención médica necesaria y apoyar el proceso de reporte del accidente ante la ARL y las entidades correspondientes. También debe mantener comunicación con Juan y hacer un seguimiento a su recuperación y rehabilitación. En este caso, es especialmente importante tener en cuenta que Juan presentó una pérdida de capacidad laboral del 50,1%, por lo que se debe acompañar el proceso de calificación y determinar las prestaciones y medidas que correspondan. Finalmente, Recursos Humanos debe participar en la investigación del accidente, identificar qué lo ocasionó y establecer medidas para evitar que vuelva a ocurrir. También debe apoyar, cuando sea posible, la reincorporación o reubicación laboral del trabajador de acuerdo con sus nuevas capacidades. Ahora vamos a explicar cuáles son los pasos que debe seguir Juan Pérez para reclamar sus incapacidades y hacer valer sus derechos laborales después del accidente. Primero, Juan debe verificar que el accidente haya sido reportado correctamente por la empresa ante la ARL y la EPS y solicitar una copia del reporte. Segundo, debe conservar todos los documentos relacionados con su accidente, como incapacidades médicas, historias clínicas, resultados de exámenes, órdenes médicas y certificados de tratamiento. Estos documentos son fundamentales para respaldar su proceso. Tercero, durante el periodo de incapacidad temporal, Juan debe solicitar el reconocimiento de las prestaciones económicas que le correspondan por tratarse de un accidente de origen laboral. Cuarto, debe participar en el proceso de rehabilitación y en la valoración de su pérdida de capacidad laboral. En este caso, el resultado fue del 50,1%, un porcentaje superior al 50%, por lo que si el dictamen es definitivo
y se reconoce el origen laboral, Juan puede solicitar el reconocimiento de una pensión de invalidez de origen laboral ante la ARL. Quinto, también debe analizarse su posibilidad de regresar al trabajo, si sus condiciones lo permiten. La empresa debe considerar su reincorporación o una reubicación en un cargo que sea compatible con sus capacidades. Finalmente, Juan debe conservar toda la documentación y, si considera que alguno de sus derechos está siendo vulnerado o existe una inconformidad con la calificación, puede acudir a los mecanismos establecidos para reclamar y controvertir el dictamen. En conclusión, seguir estos pasos permite que Juan pueda acceder a las prestaciones que le correspondan y garantizar la protección de sus derechos como trabajador afectado por un accidente laboral. En el caso de Juan Pérez, se aplican principalmente las normas colombianas relacionadas con los riesgos laborales. Primero, encontramos el decreto 1295 de 1994, que establece las bases del Sistema General de Riesgos Laborales y las obligaciones del empleador frente al accidente de trabajo. También esta ley 1562 de 2012, que fortalece la prevención de accidentes y la protección de trabajadores. Por otra parte, el decreto 1072 de 2015 establece las obligaciones relacionadas con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como identificar peligros, evaluar riesgos y establecer medidas de prevención. Finalmente, la ley 776 de 2002 establece las prestaciones económicas y asistenciales que pueden recibir los trabajadores afectados por un accidente laboral. Por lo tanto, el empleador debe reportar el accidente, garantizar la atención de Juan, investigar lo ocurrido, implementar medidas correctivas y cumplir con las obligaciones del CGSST para garantizar los derechos de Juan. La empresa debe asegurarse de que reciba atención médica y rehabilitación de manera oportuna y que pueda acceder a las prestaciones económicas que corresponden según su pérdida de capacidad laboral. Además, debe realizar la investigación completa del accidente, que conocer sus causas y establecer medidas correctivas. También es necesario fortalecer el SGSST medidamente, capacitaciones, imperfecciones, controles de seguridad y procedimientos de trabajo seguro. Si las condiciones de Juan lo permiten, se debe analizar su reincorporación, reubicación laboral de acuerdo con sus capacidades y recomendaciones, medidas, e incluso la empresa debe proteger los derechos de Juan y al mismo tiempo evitar que accidentalmente similares vuelvan a ocurrir. Para concluir, el caso de Juan Pérez nos demuestra la importancia de la seguridad y salud en el trabajo y del cumplimiento de la legislación laboral en Colombia. Un accidente laboral no solamente afecta la salud y la calidad de vida del trabajador, sino que también genera responsabilidades para el empleador. Por eso es fundamental garantizar que Juan reciba la atención médica, la rehabilitación y las prestaciones que le correspondan, además de proteger sus derechos laborales. De igual manera, la empresa debe investigar las causas del accidente y aplicar las medidas correctivas necesarias para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir. Finalmente, una adecuada gestión de los riesgos laborales no consiste únicamente en reaccionar cuando ocurre un accidente, sino principalmente en prevenirlo. De esta manera se protege la vida y salud de los trabajadores y se construyen ambientes laborales más seguros para todos. Para la elaboración de este trabajo consultamos diferentes normas y fuentes oficiales de Colombia. Entre ellas se encuentran el decreto Ley 1295 de 1994, la Ley 776 del 2002, la Ley 1562 del 2012 y el decreto 1072 del 2015. Estas normas nos permitieron conocer los derechos de los trabajadores frente a los accidentes laborales, las prestaciones económicas y asistenciales, así como las obligaciones que tienen los empleadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. Las fuentes fueron consultadas principalmente en la página oficial de Función Pública y en la normativa colombiana vigente. Muchas gracias y nos vemos en una próxima.